Hay lugares que se construyeron para estar más cerca de Dios, para ser un refugio del mundo y un santuario para el alma. Pero el tiempo, que todo lo devora, no hace distinciones entre lo sagrado y lo mundano. El olvido es el óxido de la fe, y cuando un lugar santo se abandona, parece convertirse en un imán para lo profano y lo inexplicable. Las paredes que alguna vez vibraron con salmos y oraciones, ahora solo devuelven el eco del viento y, como algunos cuentan, los lamentos de quienes nunca encontraron paz. ¿Qué pasa cuando un lugar así queda en ruinas? La fe se apaga, las plegarias se detienen y se dice que otros seres, mucho más antiguos y oscuros, empiezan a escucharse en su lugar. Las iglesias, por su naturaleza, son punto de una inmensa concentración espiritual. Cuando esa energía se corrompe por el abandono o por una tragedia, no se desvanece, sino se transforma. Se vuelve una especie de faro en la oscuridad, que no solo atrae a vándalos o exploradores urbanos, sino también a presencias que parecen moverse en el umbral que separa nuestro mundo del otro. Hoy no contaremos simples historias de fantasmas. Hoy nos vamos a meter en las leyendas de iglesias en ruinas, donde los ecos de las misas fantasmales y los susurros de las almas en pena, según dicen, nunca se fueron del todo. Visitaremos 3 lugares marcados por relatos de tragedia y misterio. 3 templos olvidados que se niegan a caer en el silencio. ¿Te atreves a escucharlos? Bienvenidos a Animaterror, el lugar donde lo desconocido cobra vida. Aquí no solo contarás historias, las vivirás. Prepárate para adentrarte en los rincones más oscuros del misterio, lo paranormal y las leyendas que aún susurran entre las sombras. Apaga las luces, sube el volumen, porque lo que estás por ver no es apto para los que duermen tranquilos. Esto es Animaterror. Nuestra primera parada es en las tierras áridas de la Baja California Sur, México. Allí, en la cima de un cerro solitario, bajo un sol implacable y los vientos que barren la península, están las ruinas de una pequeña capilla. Los locales la conocen como la Capilla del Cerro, pero es más famosa por el alma que, según la leyenda, todavía la habita, la Animita. La historia se ha contado de boca en boca por generaciones, y parece que se remonta al siglo XIX. Es la historia de un niño muy pequeño, cuyo nombre ya nadie recuerda, que fue víctima de una crueldad terrible. La versión más popular del relato dice que el niño fue arrastrado por un caballo hasta la cima del cerro, donde finalmente pereció. Lo enterraron ahí mismo, y con el tiempo, la gente del lugar levantó una pequeña capilla en su memoria, en un intento por darle un poco de paz a un espíritu que se fue de la forma más violenta. Pero al parecer, la paz nunca llegó. Quienes se han atrevido a subir el cerro, sobre todo al atardecer o de noche, hablan de una atmósfera cargada, de una tristeza que se te mete en los huesos. La leyenda de la Animita no es de esas que dan miedo por agresividad, sino por una profunda melancolía que transmite. Hay visitantes que aseguran haber visto la figura pequeña y espectral de un niño dando vueltas entre las ruinas de la capilla, como si estuviera buscando algo que jamás va a encontrar. No se habla de gritos ni de ataques, solo de la presencia silenciosa de una inocencia rota. Lo más conmovedor es la costumbre que ha nacido de esta leyenda. Los habitantes de la zona y también algunos visitantes suben al cerro para dejarle ofrendas en la ruina, juguetitos, dulces, flores. Es un gesto de pura compasión hacia el alma de ese niño, un intento de darle el consuelo que no tuvo en vida. Sin embargo, algunos juran que al volver han encontrado los objetos movidos del lugar, como si una manita invisible los hubiera tocado. La capillita del cerro es un recordatorio
de que no todos los fantasmas tienen que ser malvados. A veces son solo el eco de una tragedia, atrapados en un bucle de su recuerdo más doloroso. Aquí el terror no viene del miedo que te hagan daño, sino de la empatía insoportable que sientes por un espíritu infantil condenado a vagar por el mismo lugar donde terminó su vida. Un lugar que debía ser sagrado y se convirtió en el escenario de su final. Ahora, dejemos la tristeza de México para meternos en una oscuridad mucho más intencionada y siniestra. Nos vamos a Chile, a la comuna de Cartagena, donde están los restos de la iglesia del Niño de Jesús de Praga. Lo que un día fue un centro de fe, hoy tiene una fama muy diferente. Los rumores dicen que se ha convertido en un punto de encuentro para rituales oscuros y supuestos pactos con el diablo. El abandono de esta iglesia no fue repentino. Su decadencia fue un proceso lento que la dejó expuesta. Y esa flaqueza atrajo a un tipo de devoción completamente opuesta al original. Los relatos de exploradores urbanos y de antiguos vecinos de la zona simplemente hielan la sangre. Cuentan que cuando cae la noche, el lugar deja de ser una simple ruina para convertirse en un templo de lo profano. Los testimonios hablan sobre grupos que entran en la iglesia a oscuras para celebrar ceremonias prohibidas. Se dice que han encontrado restos de velas negras puestas en formaciones extrañas, símbolos satánicos pintados sobre los altares profanados y en algunas ocasiones restos de animales que hacen pensar sacrificios. El patrimonio religioso no solo ha sido vandalizado, sino que parece haber sido destruido con una intención de blasfemia, como si quisieran borrar a la fuerza cualquier rastro de santidad que pudiera quedar. Pero esta profanación parece haber despertado algo más. Quienes han investigado las ruinas por su cuenta reportan una actividad paranormal que describen como intensa y hostil. Ya no se trata de almas en pena, sino de una presencia que se siente opresiva, maligna. Se habla de sombras densas que se mueven por el rabillo del ojo, de voces guturales que susurran blasfemias en mitad de la noche y de la sensación de que algo te vigila constantemente, algo que disfruta del sacrilegio que se comete allí. La leyenda negra de la iglesia de Cartagena es un ejemplo escalofriante de cómo la ausencia de fe puede ser reemplazada por un polo opuesto. El lugar no está simplemente vacío. Según estas historias, ha sido ocupado. Los rituales y la energía negativa han dejado una cicatriz, transformando un antiguo santuario en un nido de oscuridad. Aquí el terror no viene de un fantasma del pasado, sino de la idea aterradora de que ciertos actos pueden manchar un lugar para siempre, abriendo puertas que jamás debieron cruzarse. Si estas historias te están poniendo la piel de gallina, demuéstralo con un me gusta y suscríbete para no perderte nuestras próximas exploraciones a los rincones más oscuros del mundo. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿Alguna vez has visitado un lugar abandonado, una iglesia o cualquier otra ruina que te haya dejado helada la sangre? ¿Sentiste algo que no pudiste explicar? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Para nuestro último relato, viajamos a La Pampa, Argentina, al pueblo fantasma de Gándara, en la provincia de Buenos Aires. Aquí, en medio de un paisaje que ha sido devorado por la naturaleza, se levanta una iglesia abandonada, cuya leyenda no habla de demonios ni de fantasmas con nombre, sino de algo que quizás es todavía más inquietante: una atmósfera viva y asfixiante. La iglesia de Gándara es la imagen perfecta del olvido. La vegetación trepa por sus paredes, ha reventado los vitrales y se ha adueñado de todo el interior, creando una escena que es tan hermosa como melancólica. Para quienes han entrado aseguran que la sensación es de todo menos pacífica. Describen un ambiente tan pesado y opresivo que cuesta trabajo quedarse mucho tiempo adentro. Una presión en el pecho y una dificultad para respirar que no parece tener una causa física. Los fenómenos que se reportan son sutiles, pero constantes.
Hay quienes dicen escuchar voces lejanas, como los murmullos de una congregación que se fue hace décadas. Otros hablan de pasos que suenan sobre claros sobre el suelo llenos de escombros y hojas secas, incluso estando completamente solos. Y lo más común es ver sombras fugaces que danzan en la periferia, figuras oscuras que se desvanecen en cuanto intentas mirarlas de frente. Esta experiencia es muy parecida a los testimonios que dan guardias o cuidadores de otras iglesias abandonadas por el mundo. Muchos de ellos han contado historias casi idénticas. Puertas que se cierran solas con una fuerza imposible, luces que parpadean sin ninguna lógica, y lo más aterrador, la sensación de que manos invisibles te tocan en la oscuridad. Se escuchan llantos de mujeres y niños que parecen salir de las propias paredes, como ecos de tragedias pasadas que se quedaron impregnados en la piedra. El caso de Gándara y otros parecidos sugieren una teoría aterradora, que estos edificios sagrados, diseñados para contener y amplificar la energía espiritual, no dejan de funcionar cuando se abandonan. Simplemente empiezan a grabar y a repetir los eventos y las emociones más fuertes que ocurrieron dentro. La angustia, el dolor, la desesperación. No se trataría de fantasmas conscientes, sino de una grabación psíquica que se produce una y otra vez. El terror de Gándara es el terror a que la propia historia se convierte en un monstruo, a las que las paredes recuerdan y a que en el silencio del abandono nos obligan a escuchar. Desde el supuesto espíritu inocente de un niño en México, pasando por los rumores de rituales en Chile, hasta la atmósfera opresiva de una iglesia devorada por la naturaleza en Argentina. Hemos visto cómo el abandono de un lugar sagrado puede ser el comienzo de una historia de terror. Cuando las oraciones se callan, otros sonidos llenan el silencio. Cuando la luz de la fe se apaga, las sombras reclaman su espacio. Estos lugares son testimonios de que tal vez nada desaparece del todo. La energía, las emociones, las tragedias, todo podría dejar una huella. Quizás sean almas atrapadas, portales a otras dimensiones, o simplemente ecos de la propia humanidad atrapados en la piedra y en la madera. Sea cual sea la verdad, nos recuerdan algo muy incómodo. Los sitios que construimos para protegernos de lo desconocido pueden acabar convirtiéndose en su mejor refugio. Al final, el verdadero terror no está solo en los fantasmas que podríamos encontrar o en los demonios que podríamos invocar. Esta es la idea de que la fe, cuando se pierde, deja un vacío. Y ese vacío siempre es llenado por algo más. La próxima vez que pases frente a las ruinas de una iglesia, con sus arcos rotos apuntando al cielo como las costillas de un esqueleto, pregúntate, ¿quién o qué está escuchando ahora? Esto fue Anima Terror.